¿Qué tal? Volvemos a las clases normales después de un super paro que hubo. Y al parecer va a haber un día libre el lunes, así que no sé, vamos a ir completando. César se atrasó un poquito y me empezó a dejar teoría para hacer. También ya revisé varias de sus tareas. No sé, no les he contestado, pero ya las revisé, ya las tengo capturadas. La mayoría ya de esas me comentó César que las hizo. Entonces, la mayoría está bien, entonces no se preocupen por eso. También pues ya se enteraron que no hubo parcial 2 por esto del paro y los tiempos, la votación que hubo, entonces va a haber hasta parcial 3. Entonces ahorita voy a avanzar con la teoría que me dejó César para que también no nos quedemos tan atrasados y podamos seguir, porque oficialmente ya comenzaron las clases de nuevo. Entonces, comenzamos. Uno de los teoremas que me comentó César que viera fue el teorema de Cantor, Schroeder-Bernstein o CBS. Este indica que para cualquiera dos conjuntos A y B, si A, la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B y B, la cardinalidad de B es menor o igual que la cardinalidad de A, entonces la cardinalidad de ambos es igual. En términos de funciones se dice que para dos conjuntos A y B existe una función que va de A a B y una función G que va de B a A, tal como se indica acá. F y G son inyectivas ambas. eh, y entonces, con que yo demuestre que ambas son inyectivas, entonces va a existir una función H que va a ser biyectiva, que va a ir de A a B y de B a A. ¿Sí? Tal cual como está acá. Eso es lo que está indicando esto. Más que nada, principalmente por una duda que hubo que en una de esas yo agarré y apliqué, encontré una función inyectiva de una función y luego otra inyectiva al revés, y ya con eso quedó. No sé si se ve muy bien, está por el brillo en la pantalla, pero dice, como F es inyectiva, F de A es un codominio, es un codominio de B, más bien dicho, así como dice acá. Así también G de B es el codominio de G en A. ¿Esto cómo es? Esto se ve así. Entonces yo tengo un conjunto A donde f de a va a ser el codominio de esta función, ¿no? La parte roja. Y al revés, tengo b, y la función g que va de b a g de b, este cuadrado sería su codominio. Los pongo así uno dentro de otro porque se supone que están intercalados de esta manera, ¿no? Al final de cuentas, b va a una función de a, entonces no puede ser más grande que el conjunto hacia donde va. Nota, al tener f y g inyectivas, entonces f y g podrían no tener funciones inversas al final de cuentas, porque para que exista la inversa, deben ser biyectivas al final de cuentas, no solamente inyectivas. Entonces, para construir H, se necesita ver qué pasa con cada una de las HZ al final de cuentas para cada Z. Z pues son elementos de A o de B, porque al final de cuentas es biyectiva esta cosa, la H, o es lo que se quiere ver. Entonces, vamos a considerar cadenas de elementos, los cuales estarán construidas por F y G. Esta demostración que van a ver aquí es básica, o sea, no le quiero llamar básica, sino es una de las tantas demostraciones que existen. Esta es más gráfica para que logren entender qué es lo que está pasando, o lo que yo creo que pueden lograr entender al final de cuentas con esto. Entonces, tomemos un elemento X de A. Este contiene una cadena al final de cuentas de funciones, ¿no? X, le aplico F de X, le vuelvo a aplicar ahora G, entonces sería G de F de X, le voy a aplicar F y así me voy a hacer una cadena con la pura X inicial. Esto no se logra ver muy bien acá, déjenme ver si le hago zoom, no afecta en nada, entonces lo vemos así. Al final de cuentas, esto que está acá es eso que está indicando. Tenemos una X que va a una F de X, esta F de X va a una G de F de X, esta va de regreso a una F de G de F de, G de X, que es lo que tenemos acá, y al final va de regreso, ¿no? Que está aquí arribita, que hace esta curva bien rara. Así que lo pongo así porque, para que sea un poco más visual. Si en dado caso que no lo logren ver, visualizar, pues me comentan y hago otro dibujito después.
Y así sucesivamente puedo ir alargando esto. Lo anterior también indica que pueden existir elementos a los que se puede llegar retrocediendo en la cadena al final de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una Y tal que G de Y es igual a X. Entonces, esta Y, entre comillas, está en la cadena. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, ¿qué puedo hacer? Yo tengo, por ejemplo, aquí está, tengo esta Y, está acá. Yo le aplico la G y al final llega por acá, que es G de y esta la puedo llamar como una X, porque al final de cuentas es un elemento de A, tal cual como es esto, ¿no? Entonces, Y. Entonces, no es necesario que exista Y, porque G no es sobreyectiva al final de cuentas, no es eso, o sea, nada más es puramente inyectiva. Sin embargo, si Y existe, debe ser único, porque G es uno a uno por ser inyectiva al final de cuentas, ¿no? Entonces, si existe Y, si este Y existe, entonces existirá algo parecido a una inversa, que sería entonces aplicar a esta función X que teníamos originalmente. ¿Se dan cuenta? Como aquí esta Y nos iba a un G de y llegábamos a un X, entonces podemos aplicar al revés, ¿no? De alguna manera, por ser uno a uno, por ser inyectiva en este caso, por cómo estamos definiendo al final de cuentas la G. Entonces podemos crear una nueva cadena diferente ahora con estas como inversas. Entonces sería X, F menos uno de G menos uno de X, G menos uno F de menos uno G de menos uno de X, y así sucesivamente, tal cual como lo hicimos con estas funciones que teníamos acá. Pues se dan cuenta, estamos haciendo lo mismo, pero ahora al revés, vamos retrocediendo. Entonces tenemos esta X, de hecho, esta G menos uno va para acá, no va para acá, así es, porque sería como una F, entre comillas, porque va de conjunto A al conjunto B. Y la F inversa sería como la G, al final de cuentas, porque va del conjunto B al conjunto A. Pero no siempre van a existir, entonces las cadenas se pueden llegar a cortar en algún punto. Entonces queremos distinguir entre varios tipos de cadena al final de cuentas, observando qué pasa cuando vas hacia atrás a lo largo de ellas. Y ocurrirían cuatro casos particulares. En las cadenas tipo loop, que es un loop, pues que sea retroalimentado, ¿no? Entonces, X, F de X, le aplico el G, entonces va de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces, eso es uno. O X va a una F de G de F de X, ahí se vuelve a repetir el ciclo y es un loop. Entonces, el loop puede contener varias partes de la cadena o solamente una inicial y ahí se acabó. Entonces, esos son los tipos de cadena que existen, ¿no? Las cadenas tipo loop. Las cadenas que van hacia atrás sin repetirse. ¿Esto cómo sería? Literal, eso es como esto que está acá. Si se dan cuenta, tengo el conjunto A, que es el círculo gigante, y va a su codominio, que es el circulito pequeño. Y de este va a otro circulito más pequeño, y de este va a otro circulito más pequeño dentro de este círculo, y así me voy dentro de cada uno. Se va metiendo, va dentro, va dentro, va dentro. Entonces, al final de cuentas, se va achicando cada vez el codominio, que uno está dentro de otro. Entonces, las cadenas van hacia atrás sin repetirse. Luego las cadenas que terminan en A, significa que terminan en algún X con algún G a la menos uno de X, no definido. ¿Qué significa? Que voy para acá, voy para acá, regreso ahora fuera del codominio original que yo tenía y me quedo acá. Y ya esta no tiene una inversa de alguna manera, no existe, porque pues al final de cuentas son inyectivas. Entonces ahí se quedó. Y eso sería al final de cuentas con las inversas de G de X. Y esto sería para los conjuntos que terminan en A. En el caso de los que terminan en B, igual, empiezo de aquí para que me quede, ya no avance. Entonces, espero que quede claro que esos serían los cuatro tipos de cadenas que tendríamos al final de cuentas. Cualquier otra, pues es está englobada en una de esas. Al final de cuentas, notamos que cada elemento de A y B son parte de alguna cadena, al final de cuentas. Sí, porque al final de cuentas tiene que existir una X y una F de X que la mande a B, siempre por ser inyectiva. Entonces, eso va a existir. Y al revés, siempre va a existir un elemento de B que me lo va a mandar a A. Por eso existe también G. Entonces, siempre va a pasar eso. Vamos a tener el caso de que cada elemento de A y de B son parte de alguna cadena. Siempre, siempre, siempre. Por cómo estamos definiendo esto. Entonces, eh, cambiamos. Entonces, ¿cómo se vería H siguiendo estas cadenas? Si X
está en estas cadenas es de tipo uno 2 o 3, o sea, tipo loop, pues comienza en A, va a B y va dando vueltas hasta que regresa, ¿no? El ciclo, así como he dicho, por ejemplo, el más sencillo. X va a f de x y este f de x le aplico la g, o el g inverso sería, este, digo, el g sería g de f de x y me regresa a la x. Entonces vamos otra vez, tac, tac, rotando, ¿no? Eso sería pues por eso, independientemente si lo agarro acá, pues está rebotando en el mismo loop. Por eso yo puedo afirmar eso, ¿no? Que está en esto. La cadena de tipo 2 pues que cada vez se va haciendo más chiquito. Entonces, si yo tomo un elemento acá, va a codominio más chiquito acá, este va a otro codominio más chiquito acá, este va a otro codominio más chiquito acá, y se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, yo puedo comenzar con uno de B y al final de cuentas, como se va haciendo chiquito, me da un poco igual, al final de cuentas, comenzar tanto en B como en A. Entonces, pero como es indistinto al final de cuentas, pues yo digo que pertenece a X, que es f de X al final de cuentas. Y el tipo 3 que ese sí es obligatoriamente este, con las X, es porque termina en A. Entonces, ¿qué significa? Como este elemento, tal cual, tiene que tener un f de X para acá, va, ya lo aplicamos, ¿no? Queda un f de X, pero entonces lo voy a regresar y lo regreso a tu dominio y este ya no tiene tal cual un regreso para acá. Entonces, como se quedó acá, fijo, ahí ya no le movemos nada. Entonces, ese sí comienza estrictamente en A. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hacemos h de x igual a f de x. Si x está en una cadena de tipo 4, entonces ahora definiremos h como g a la menos 1 de x. ¿Qué es g a la menos 1 de x? Pues es una función esta x que va para acá. De hecho, aquí está marcada, que a la menos 1 de x. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo un elemento de b, un y, que lo puedo mandar hacia un x y lo puedo identificar aquí. Entonces, como es 1 a 1, regresa también. Entonces, dependiendo de qué tipo de cadena, si es 1, 2 o 3, sería h igual a f de x. Y si es 4, definimos h como g a la menos 1 de x, o la inversa de x. Aquí es el g inversa está definido porque si no fuera así, sería una cadena de tipo 3, que era lo que les comentaba. Si no llegara, si lograra regresar de aquí ya no, pues obviamente esto ya es cadena tipo 3 porque termina en A. Entonces ya tenemos dos partes de la definición de cómo sería H, que sería H es igual a f de x si es de tipo 1, 2, 3, y g a la menos 1 de x si es de tipo 4. Entonces así definimos a, a H. ¿Qué pasa? Entonces hay que ver que H es 1 a 1, es decir, que H de x1 es igual a H de x2. Y esto implicaría que X es igual a X2, que es esto, que es inyectiva, al final de cuentas. Entonces proponemos esto directamente. Vemos que H es parte de una cadena. Entonces consideramos las dos posibilidades que tenemos, porque puede ser de las cadenas 1, 2, 3 o de la 4. Si es de este tipo de cadenas, entonces yo tengo que h de x1 es igual a f de x1 y h de x2 es igual a f de x2. Por lo tanto, f de x1 es igual a h de x1 y esto es igual a h de x2 igual a f de x2. Por ende, este es igual a f de x1 es igual a f de x2, pero f de x1 y f de x2 indica que x1 es igual a x2. ¿Por qué? Porque las f ya eran inyectivas originalmente, eran 1 a 1. Entonces, ya con esto logramos el objetivo, ¿no? Entonces, si es de este tipo, uno 2 o 3 al final de cuentas, H sí es 1 a 1, es inyectiva. Ahora, si x1 y x2 son de un tipo 4, ¿qué pasaría? Tengo que h de x1 es igual a y1, porque tenemos que es g a la menos x, x1, entonces sería este un y1, y h2 sería un y2, donde g de y1 es igual a x1 y g de y2 es igual a x2. Entonces hacemos las igualdades y tenemos que h de x1 igual a h de x2 es igual a y1 y y2, que es por definición de lo de aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que x es igual a g de y1 igual a g de y2 igual a x2. Entonces, por lo tanto, x1 es igual a x2, entonces las g's también son, esto es por también inyectividad de la g. Entonces, h también como de este tipo, definida para una cadena tipo 4 también es inyectiva. ¿Qué falta ver? Que es sobreyectiva. Y ya con eso prácticamente tendríamos el problema resuelto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Proponer un elemento del codominio y ver qué pasa con el dominio al final de cuentas, si lo sustituirlo pasa algo. Entonces, sea Y un elemento de B. Entonces, debemos encontrar un X que pertenece a tal que X, H de X sea igual a Y, a este elemento de B. Entonces, vemos que cada
a qué cadena pertenece. Si es del tipo uno 2 o 3 hay algún X tal que f de X es igual a Y, dado que X y Y están en la misma cadena. Es decir, es por construcción, ¿no? Entonces, como F es inyectiva, siempre va a haber una a Y a la cual va a llegar. Entonces, esto siempre ocurre. Entonces, H de X es igual a F de X, que es igual a una Y, por la inyectividad, por la parte de la F de X que te indica que siempre va a existir un elemento al cual va a ir. Por eso, si es de tipo uno 2 o 3 H sobre inyectiva. Hacemos lo mismo con las tipo 4. Entonces, tenemos que G de Y está en la cadena. Esto significa que H de G de Y es igual a Y. Recordando que h de x es igual a la inversa de g de una x, entonces al aplicar aquí g inversa de g de y, pues, prácticamente te está dando la y, está aplicando los ojos de que sí es. Entonces existe, por lo tanto existe x llamada g de y, tal que mapea a y, por lo tanto h de x es igual a y, que es lo que esperábamos originalmente. Por lo tanto h es sobreyectiva. Y por lo tanto, como es sobreyectiva y es inyectiva, H es biyectiva. ¿Qué nos indica esto? Hemos demostrado el teorema que encontramos que si tú tienes una función que va de, de un conjunto A a un conjunto B que es inyectiva y otra función que va de un conjunto B a un conjunto A también inyectiva, existe una función H que hace que el conjunto A vaya a B y B vaya a A. No necesito encontrar cuánto vale H. Con que yo encuentre F y G, alguien se puede encargar de encontrar esa H. Entonces, eso es lo poderoso de este teorema, que dejo de complicarme tanto la existencia y además tratar de demostrar que es uno a uno, f de x1 igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2. Es mucho más sencillo que andar viendo la sobreyectividad, la inyectividad, que tiene inversa y esas cosas, y qué condiciones cumple. Entonces, por eso este teorema es poderoso y por eso este teorema se me encargó que se los diera. Entonces, esto es parte de los videos que teníamos pendientes con ustedes.